Hola amigos y amigas de este programa, un saludo cordial. Este jueves 13 de febrero 2025 y hemos preparado para esta fecha nuestra agenda que incluye como primer comentario la noticia que fue dada personalmente por el presidente Donald Trump en su cuenta de X, anterior Twitter. Eso se ha quedado, tuiteó, porque como dice uno, Xció. Es complicado esa plataforma al cambiarle el nombre de X. Pero bueno, informó que había conversado con el presidente Putin de Rusia para comenzar las conversaciones para poner término a la guerra Rusia-Ucrania. Fue una promesa de campaña del presidente Donald Trump. Incluso él decía, si yo hubiese sido el presidente y no me boicotea mi elección, porque siempre creyó que él ganó y que le hicieron un fraude, no se hubiese dado la guerra, o eso se hubiese puesto término a esa guerra, en fin. Pero es una buena noticia, porque uno de los problemas internacionales, de las incertidumbres que hay en el panorama, son los conflictos bélicos que hay. Uno de ellos, Rusia y Ucrania, con Estados Unidos detrás y Occidente también, en los países de Europa, una buena parte. Ahora, yo digo, esta es la parte actual, la parte política, la parte del consumo de los medios de comunicación, lo que la gente quiere realmente, que haya paz, va a tener un impacto inmediato hasta en la economía, pero eso tiene raíces más profundas y lejanas. Por eso me gusta irme a los comentarios, un poco a hacer historia. ¿Dónde que está el problema, la esencia, la raíz del problema? Lo que debería hacer Trump, si realmente quiere una paz duradera, es variar el esquema, el plan, la estrategia estadounidense de avanzar a través de la OTAN hacia Euroasia y enfrentar a Rusia, porque Rusia es un elemento fundamental en esa zona. Es el primer país que está ahí, a boquejarro. Pero que Ucrania es un escudo y tiene una importancia vital para Rusia. Por eso el plan de Estados Unidos y de la OTAN y los países de la OTAN era incorporar a Ucrania a la OTAN. Porque ya incorporando a Ucrania a la OTAN, ya estando en Ucrania, estaban en la frontera de Rusia. Y los acuerdos con la OTAN es que usted puede manejar ese territorio para la parte armamentista y establecer unidades militares y establecer ahí campamentos y toda un esfuerzo, instalar armamentos, en fin. Entonces, cuando eso se produjo, que se anunció que iban a incorporar a Ucrania a la OTAN, Putin lo advirtió. Dice, eso es violatorio a los acuerdos que se han hecho. Eso va a generar problemas. Yo no lo voy a permitir porque si la Ucrania la meten en la OTAN, me van a poner manos arriba. La seguridad nacional está en peligro. Y voy a responder. Putin lo advirtió. Lo advirtió varias veces. Incluso viajó a Alemania, creo que Francia, visitó varios países para plantearle la dificultad que podía venir si insistían en incorporar a Ucrania a la OTAN. Porque no es Ucrania fue parte del plan, pero ya el plan comenzó hace mucho tiempo atrás, cuando Yugoslavia, por ejemplo, que en el tema del Kosovo penetró la OTAN bajo la idea de la autodeterminación y el apoyo, en fin, pero logró que creo que 13 países de la zona
pasaran a la OTAN. Es decir, el plan iba avanzando, pero lo fundamental era Ucrania. Rusia sin Ucrania, dicen los analistas, tiene problemas. Necesita ese escudo protector. Entonces, y Putin y Rusia están muy claros en eso. Por eso es que se desata la guerra. Cuando ya ven que es imposible y que van a incorporar y van a instalar una primera oficina en Ucrania, arrancó la guerra. Y fíjense que Putin ha estado de acuerdo en negociar, pero con dignidad y con las condiciones que entienda Rusia también. No es tan fácil. Tronavi informa que va a hablar con el presidente de Ucrania para que comiencen las conversaciones. Vamos a ver hasta dónde eso llega. Porque no es verdad que Putin va a soltar los territorios en los que está y que ganó a través de la guerra y los ocupó. Digo yo. Pero realmente el problema es la estrategia estadounidense para influir y tener el control a través de la OTAN, vale decir Estados Unidos y varios países de Europa que la apoyan, tener el control de, sobre todo, una zona que le llaman la Heartland, que es la que está entre la parte asiática y la parte de occidente, que es como una franja que hay ahí, que el que domina esa franja tiene un control de Euroasia. Y por razones estratégicas de seguridad nacional, de expansionismo, en fin, la estrategia estadounidense a través de la OTAN es avanzar hacia ese territorio donde están los chinos y está Corea del Norte y está Rusia, que no van a permitir ese avance. Si queremos paz, la OTAN tiene que dejar de insistir en avanzar hacia Euroasia. Hay que explicarle a la gente las cosas, de dónde es que está el conflicto y por qué. Son los intereses. Son las políticas. Es el problema de la geopolítica. Y a veces la gente no se da cuenta de los intereses que se mueven ahí. Y cada país está en el derecho de defender su seguridad. Putin hizo lo que hizo Estados Unidos cuando Cuba. Para poner un ejemplo muy, muy claro y parecido. Fidel Castro comete la locura, al estar financiado y apoyado por la Unión Soviética, de instalar en Cuba unos misiles, creo que de mediano alcance o largo alcance, en fin, apuntando hacia Estados Unidos. Eso es lo que se dijo, o que Estados Unidos vio con unas fotografías aéreas especiales. Una base de cohetes. Es una locura, porque ¿a quién se le ocurre instalar unos cohetes a 200 millas y un país enemigo, entonces, contrario a los Estados Unidos, financiado por la Unión Soviética? Ahí estaba la Guerra Fría, el enfrentamiento. Entonces Cuba, protegida por la Unión Soviética, instala Fidel Castro unos cohetes a 200 millas del país más poderoso militar y económicamente entonces. Cuando se dieron cuenta, ni siquiera lo pensaron. Arranquen para allá y borren a Cuba de ahí. Y en el camino se lo informaron a Khrushchev. Y le mandaron toda la fotografía y todo. Y Khrushchev negoció. Nosotros vamos a desmantelar eso, no invadan. Porque nosotros tenemos el deber de proteger, en fin. Entonces se negoció. Y los buques pararon, pero iban para allá. Y desmantelaron todos los misiles que estaba instalando Castro. Castro nunca se lo perdonó a Khrushchev. Porque lo hicieron pasar una vergüenza. Porque eso es una loquera, ¿no? Una locura hacer ese acto. Le pudo haber costado ahí mismo la revolución. Pero bueno, esas son las cosas que pasan en los enfrentamientos y en la política. Los grandes intereses y cada nación con su interés. Si queremos paz mundial, los intereses tienen que armonizarse, respetarse y evitar un sector, por razones de geopolítica, tratar de someter al otro, porque eso es lo que genera los conflictos y las guerras. Ojalá, y esto es una buena noticia, de que se pueda llegar a un acuerdo para poner término a la guerra
Rusia-Ucrania y tras la negociación establecer muy claro, mediante un convenio, el respeto a la soberanía y a la seguridad nacional de cada país. Vamos con nuestro señor director.